Esta mañana del miércoles 18 de junio del año 25, mientras Donald Trump decide si mete a los Estados Unidos de cabeza en la guerra entre Israel e Irán, y mientras Jamenei proclama que la batalla de verdad contra el Estado israelí comienza ahora, los diarios reparten sus portadas entre esta crisis internacional, entre la modelo que estaba con Ábalos cuando se presentó la Guardia Civil y la cara de palo de Turull y Míriam Nogueras al retratarse ayer con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, y las eléctricas que están que trinan contra el gobierno por descargar en ellas parte de la culpa del apagón. La modelo que estaba en casa de Ábalos cuando se produjo el registro hace 8 días se llama Anaís D. Anaís. Y según ha explicado ella misma, es una amiga del exministro que le limpia la casa y le saca al perro. Pero es noticia no por eso, sino por esto que dice el Guardia Civil que hizo la inspección en el oficio correspondiente. Dice, Ábalos manifestó la necesidad de que la señora D. abandonara la vivienda para pasear al perro. Él le indicó que se llevara algo de desayuno y entonces ella procedió a entrar en una de las habitaciones y cuando iba a salir del domicilio el agente observa que oculta algo en su pantalón y realiza un cacheo observándose que ocultaba un disco duro. Otro debió haber anotado el agente, otro disco duro, porque no ganamos para discos duros. Bueno, noticias de Santos Cerdán, ese hombre íntegro. Cuenta el Confidencial que desde 2016, desde antes de que Sánchez ganara las segundas primarias, quiero decir, que desde 2016 Santos Cerdán era propietario de casi la mitad de la empresa Servinavar, la constructora del amigo Anchón Alonso, que obtuvo la adjudicación de la obra de los túneles de Velata en compañía de Acciona. Dice que han localizado en el último registro una escritura privada que acredita cómo Anchón Alonso, el dueño de la compañía, le transfiere el 45% del capital a su colega Santos. La misma empresa después contribuye con 4.800 euros a la ONG de ayuda al tercer mundo de la familia Ábalos, una ONG o lo que sea que se llama Fiadelso. El The Objective cuenta que Cerdán habita desde 2018, o sea, justo cuando empieza el gobierno de Pedro Sánchez, desde 2018 habita un piso de 150 metros en Chamberí que le paga una de las empresas beneficiadas por la trama. Ático con terraza, dice la información, está valorado en 1 millón de euros. O sea, sería el mismo modus operandi de Jessica, digamos. Una de las empresas beneficiadas compra un inmueble y luego finge alquilárselo a la persona en cuestión, pero en realidad el alquiler no lo paga la persona en cuestión, se lo dan pagado. En El Mundo lo que cuentan hoy es que Cerdán se deshizo del gerente que tenía el PSOE por meterse donde no le llamaban. El gerente respondía de Mariano Moreno. Una vez relevado fue recolocado en la presidencia de Enusa, la empresa pública para la que trabajó Leires. El mundo es un pañuelo, ¿eh? Este gerente es el que habría advertido en la etapa anterior de los gastos muy abultados que presentaba José Luis Ábalos a través de Koldo, circunstancia de la que en un ejercicio de transparencia ni el gerente ni el partido ha contado nunca una palabra en público. La vicesecretaria general de entonces respondía al nombre de Adriana Lastra, hoy recolocada en la delegación de gobierno en Asturias, y que ayer se refirió a Santos Cerdán en estos términos. Dijo ayer Adriana Lastra: yo sabía de la animadversión que me tenía, pero no sabía por qué. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada, era por lo que yo pudiera llegar a saber. También dijo que Santos Cerdán es un machista. Él mira como Ábalos y como Koldo. O sea, de los hombres que controlaban el PSOE y que no amaban a las mujeres, va a ser que el único que se salvaba era Pedro Sánchez. Lo incómodo que debió sentirse escuchando a los otros hablar de mujeres machirulamente, ¿verdad? Escribe David Mejía hoy en El Mundo sobre esto. Dice, mientras Sánchez esperaba con ilusión la publicación del libro de Leires, se ha encontrado con un informe de la UCO. ¡Qué bajón! A Pedro no solo se le escapó que sus 3 colegas eran corruptos, también se le escapó que eran soeces. En su road trip por España, Ábalos, Koldo y Cerdán se permitirían ser ellos mismos cuando el candidato, por ejemplo, iba al baño, y en cuanto asomaba de nuevo Pedro Sánchez volvían a hablar de Prus. Lastra no fue la única a la que Santos Cerdán puso la cruz. Titula el diario La Razón. Dice, la trama se activó contra Juan Lobato por criticar a Koldo y a Cerdán. O sea, esta gente no perdona. En cuanto les criticas, van a por ti. Entre tanto, el secretario general socialista escribió ayer una carta a sus militantes para que militen en él más que en el PSOE. Partido Sanchista Obrero Español lo llaman sus críticos. Ignacio Varela resume la posición de Pedro Sánchez. Dice en el Confidencial, dice, busca que la mitad del país sienta la alternancia democrática como un suceso traumático insoportable. Y se pregunta Ignacio, ¿qué clase de cosas pueden llegar a suceder cuando en 2027 la victoria del gobierno no solo no esté asegurada, sino todo lo contrario? Ganan protagonismo en la prensa de hoy los socios, esa categoría política que incluye lo mismo a Puigdemont que a Compromís o al bloque galego. Informa ABC,
de que fue Junts quien disuadió al equipo de Pedro Sánchez de ir adelante con la cuestión de confianza. Le avisaron durante el fin de semana de que Podemos podía hacerla descarrilar y de que ellos mismos subirían el precio. Dices, ¿eso no es maravilloso que sea Junts quien no quiere cuestión de confianza, después de haber sido Puigdemont quien la exigió para seguir apoyando a Pedro Sánchez? Si no se sotmet a una qüestió de confiança, òbviament hauríem de prendre les nostres decisions arribat a aquell punt. ¿Cómo hemos cambiado, eh? De exigir la cuestión de confianza a decir no conviene la cuestión de confianza. Aparecen en las portadas hoy la señora Nogueras de luto riguroso y el señor Turull, condenado por corrupción en el Procés, y flanqueando los dos a Pedro Sánchez en la sala de recibir gente del Palacio de la Moncloa. Fíjate que es costumbre, cuando están los cámaras, los fotógrafos, captando la imagen de políticos, ellos hablan de cualquier cosa intrascendente, como si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no. Ayer, sin embargo, cara de palo de los tres y silencio total. Es que no dijeron ni una palabra. No vaya a parecer que Junts no se toma en serio la corrupción, siendo un partido heredero de Convergencia, doctorada en mordidas, como todo el mundo recuerda, ¿no? Interpreta ABC que el gobierno aspiraba a conseguir un apoyo cerrado de sus socios, pero que lo que tiene ahora mismo encima de la mesa es una desconfianza en aumento. Resume El Mundo, dice, los socios disparan su precio. Solo Podemos y el Bloque se niegan a negociar, aunque ninguno dará un paso para que el gobierno caiga. La Vanguardia lo ve un poquito al revés, dice, la mayoría de los grupos aún concede cierto margen de maniobra a Pedro Sánchez. Interesante el aún del título, ¿no? Aún concede, un aún cuánto dura. Insiste en ello el director del periódico, dice, los socios no muestran voluntad de propiciar la caída de Sánchez de momento. Escribe Lasalle en este diario que trasladar al PP la responsabilidad de acreditar si el gobierno tiene mayoría parlamentaria, como está haciendo Sánchez, es invertir la carga de la prueba. La transparencia, dice, exige que cada partido que apoyó al presidente manifieste su posición en la Cámara. Pero ya se ve, esto lo digo yo, que el gobierno está en otra cosa, está en reuniones opacas en las que en realidad no se sabe de qué se habla. Y hay encuesta en El Periódico de Cataluña y en los periódicos del mismo grupo. La encuesta dice que 6 de cada 10 españoles piden elecciones anticipadas ya a Pedro Sánchez. De los votantes del PSOE están en adelantar las elecciones 4 de cada 10. En intención de voto, el PSOE no pasaría hoy de los 116 escaños. El PP se quedaría en 134, que estaría por debajo del resultado que ahora tiene, que creo recordar que son 137, resultado de 2023, se quedaría por debajo de ese resultado. Y ojo, a quien mejor le sale todo es a Vox, que según esta encuesta estaría rozando o incluso por encima de los 60 escaños. Termino el repaso a la prensa con el capítulo premiados. Raúl del Pozo recibió ayer el premio Joaquín Romero Murube por su artículo Los Machados se querían. Y al recibir el premio, va Raúl y habla del gobierno. El gobierno sigue obsesionado con la galaxia reaccionaria mientras permite que los rateros hagan una corrupción porno. Ya propuso el Comité de la Verdad contra lo que llaman la máquina del fango y la fachosfera. La fachosfera, decía. Y la fachosfera. Y en Zaragoza recibió el Salvador de Madariaga en su categoría de radio, Marta García Ayer Madariaga. Y dijo Marta en su discurso: hacer radio no es solo hablar, es escuchar. El periodismo no es solo contar, es sobre todo dudar e investigar por más que incomode al poder. Porque si el periodismo sirve para algo, además de para complicarnos la vida, es para que las certezas no se acomoden, el poder no se relaje y para que los ciudadanos tengan sobre qué pensar y no solo con qué indignarse. Qué bien dicho y qué bien premiada.